Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre fibrosis quística en niños como parte de nuestro seminario. Y nuestro grupo está integrado por Diego Armijo, Denis Cornejo, María de los Ángeles Lillo, Catalina Vizcarra, que les habla, y guiadas por la docente Alejandra Berry. Ya, la fibrosis quística se ha caracterizado históricamente por el exceso de sal en la frente de los niños y se asocia a síntomas de hechizos y posesión demoníaca. En 1936, el pediatra suizo Guido Fanconi fue el primero en usar el término de fibrosis quística para describir la combinación de la insuficiencia pancreática y la enfermedad pulmonar crónica en niños. La fibrosis quística es la enfermedad autosómica recesiva letal más frecuente en la raza caucásica. En nuestro país, en el año 2002, pasa a instalarse como una enfermedad grave del aparato respiratorio, formando parte del Programa Nacional de Fibrosis Quística. Y luego en el año 2007 pasó a convertirse en la patología número 51 del auge, creándose así la Guía Clínica de Fibrosis Quística en menores de 15 años. En cuanto a los objetivos de nuestro seminario, tenemos el objetivo general, que corresponde a conocer el mecanismo fisiopatológico que produce la hipersecreción viscosa del árbol bronquial en los niños de 0 a 10 años, con fibrosis quística y las manifestaciones clínicas respiratorias y digestivas. En cuanto a los objetivos específicos, están definir el término de fibrosis quística, comparar datos epidemiológicos de Chile y el mundo, mencionar el mecanismo fisiopatológico que desencadena la hipersecreción viscosa en las mucosas respiratorias de los niños con fibrosis quística y mencionar las principales manifestaciones clínicas respiratorias y digestivas. En cuanto a la definición, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria y multisistémica producida por una alteración en el mecanismo de intercambio del ion cloro a nivel de membranas celulares. Esta alteración es determinada por la pérdida de la función fenotípica del gen regulador de la conductancia transmembrana de fibrosis quística, producto de mutaciones que lo afectan y hacen que las secreciones sean más viscosas. El gen de la fibrosis quística se localiza en el brazo largo del cromosoma 7. Luego tenemos la epidemiología. En la que encontramos que es más frecuente en grupos del origen caucásico, tiene una incidencia entre 1 a 2.500 y 1 a 4.000 recién nacidos. En Chile la incidencia aproximada es de 1 a 6.000 y 1 a 8.000 recién nacidos. En cuanto a la edad promedio de vida, en países desarrollados es de 35 a 40 años y en Chile de 12 años. Por otra parte, la mutación F508 es la responsable del 60% de los casos de fibrosis quística. Luego, pasando a las manifestaciones clínicas, tenemos las manifestaciones respiratorias y las manifestaciones digestivas. Las manifestaciones respiratorias derivan del compromiso pulmonar y serían la tos, disnea, intolerancia al esfuerzo, sibilancias, cianosis tardía, enfermedades obstructivas a recurrencia, rinorrea y obstrucción nasal. En cuanto a las manifestaciones digestivas que derivan de la insuficiencia pancreática exocrina, tenemos las deposiciones malolientes y brillantes, distensión abdominal,
falta de incremento de peso y diarrea. Ahora los dejo con mi compañera. Que les va a explicar un poco sobre la fisiopatología de la fibrosis quística. En cuanto a la fisiopatología de la fibrosis quística en los niños, podemos hacer referencia a lo que ya se mencionaba anteriormente, que es la enfermedad autosómica recesiva más frecuente en la raza caucásica, y la principal alteración de esta patología ocurre en el brazo largo del cromosoma 7, que es en el gen que codifica la proteína CFTR. ¿Cuál es la función de esta proteína? Es constituir la vía de salida luminal para el ion cloro. Regula además la función de los electrolitos al controlar la actividad del canal de sodio epitelial y tiene un efecto inhibidor de la secreción de cloro en el colon y en las vías respiratorias, como se señala ahí, y tiene un efecto activador de la secreción del cloro en las glándulas sudoríparas. La proteína CFTR se encuentra en la mayor parte de los epitelios del organismo. Y esto nos va a explicar por qué se considera una enfermedad multisistémica, por qué afecta tanto a nivel multiorgánico y tiene compromiso variable de diversas estructuras del organismo, como son la vía aérea principalmente y el parénquima pulmonar, en los conductos pancreáticos, en el intestino, en canales excretores de las glándulas sudoríparas, en los conductos biliares y en los conductos deferentes principalmente. El principal problema de la fibrosis quística se debe a la alteración que ocurre en este gen que codifica la proteína CFTR, pero además en estos pacientes se produce una proteína anómala. Y esta proteína va a determinar que hay una incapacidad de excretar el cloro, que haya una reabsorción excesiva de sodio y agua, y esto va a ocasionar directamente que las secreciones se pongan más mucosas, más espesas, por lo tanto va a dificultar la eliminación de las secreciones. Y este es el principal problema que tienen los pacientes con fibrosis quística. Tenemos 4 factores importantes que se mencionan aquí, dentro de la fisiopatología, que son la incapacidad de eliminar las secreciones mucosas, la escasez de agua en las secreciones mucosas, el elevado contenido de sal en el sudor y la aparición de infecciones crónicas en la vía respiratoria. Aquí hay un video donde se explica a modo general un poco de la fisiopatología que ya se mencionó. Se puede ver ahí cómo la obstrucción genera un acúmulo de las secreciones dentro del árbol bronquial, por lo tanto se van proliferando los microorganismos y esto va generando un estado de hipersecreción crónica del paciente, no se pueden eliminar las secreciones, es más susceptible a generar infecciones porque está constantemente obstruido el árbol bronquial, y además se ven afectadas las diversas estructuras del organismo. Y aquí hay un poco de la fisiopatología de la hipersecreción viscosa del árbol bronquial, que ya les mencionaba. Y aquí vamos a tener en primera instancia que las secreciones se vuelven más viscosas, por lo tanto se hacen difícil de eliminar, generando una obstrucción. Luego, las secreciones se adosan a la mucosa bronquial, a las paredes, y provocan aparición de microorganismos patógenos, generando una inflamación y por tanto una infección. Y esto nos va a determinar una hiperplasia de las células caliciformes y una hipertrofia de las glándulas submucosas. Y esto genera un estado de hipersecreción en el paciente.
Como se mencionaba anteriormente también en la epidemiología, la fibrosis quística va en aumento en nuestro país y la principal causa de que vaya en aumento es que tenemos mayores y mejores métodos para detectarla. Más exámenes, más desarrollo tecnológico, hay mayor implementación en los laboratorios para los métodos diagnósticos y esto nos permite obtener exámenes más eficaces para detectar la enfermedad. Sin embargo, la expectativa de vida no sobrepasa los 12 años, como mencionaba mi compañera. A continuación vamos a ver el desarrollo del proceso de enfermería en los pacientes con fibrosis quística de la edad pediátrica. Bueno, a partir de todo lo que se mencionó, de este proceso fisiopatológico de la fibrosis quística, realizamos un diagnóstico de enfermería prioritario como la alteración del patrón respiratorio relacionado con la obstrucción bronquial secundaria a la hipersecreción viscosa, manifestado por la cianosis distal que va a presentar en los niños, taquipnea, una saturación menor incluso a 92%, tos intensa y productiva, sibilancias, retracción musculatura abdominal, y como objetivo nosotros lo que queremos es que el usuario vaya a mejorar en una forma progresiva el patrón respiratorio a través de la atención de enfermería al cabo de 1 hora, y lo vamos a evidenciar por la ausencia de la cianosis, disminución de la secreción, polipnea, una saturación mayor o igual a 94%, eh, puede ser con oxigenoterapia según la indicación médica, y buscamos una frecuencia respiratoria entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Para este diagnóstico, las intervenciones van a ser colocar al paciente en una posición semi-Fowler o Fowler para favorecer su ventilación. Esto va a estar gestionado por la enfermera y es importante que se vaya valorando a medida que vaya pasando el tiempo. Para esta valoración vamos a realizar una monitorización cada 4 horas si es pertinente, incluso podríamos disminuir las horas. Vamos a valorar todo el patrón respiratorio, su frecuencia, el ritmo, la profundidad, el esfuerzo de las respiraciones. Vamos a realizar la anotación de cada una de estas valoración que se realiza, y con énfasis sobre todo en la utilización de los músculos accesorios. Si hay retracción costal o intercostales, supraclavicular, todo esto va a ser gestionado por la enfermera. También es importante que a medida que vayamos realizando estas intervenciones, realicemos un aseo nasal cada 6 horas o SOS si el paciente lo va a requerir. Administrar oxígeno, como lo indicamos en nuestro objetivo, también esto va a ser una indicación médica, y en caso de realizar esta indicación, la administración de oxigenoterapia, es importante tener presente todas las medidas de precauciones estándar. El lavado de manos, el dispositivo que se vaya a utilizar según la indicación, según el nivel de oxígeno y FiO2 indicado por el médico, y este cambio debe ser cada 24 horas. Es importante que esto quede registrado y que también se registre la cantidad de oxígeno y el FiO2 que se utiliza. En el caso de administrar broncodilatadores, van a ser bajo indicación médica y también bajo todas las precauciones de enfermería. En el caso de la fibrosis quística, una de las nebulizaciones que se utiliza es la humidificación de Denasa. Y que tenemos un anexo que lo vamos a explicar después, que lo van a poder ver, y la solución hipertónica al 7%. Todo esto bajo la indicación médica y es realizado por la enfermera. El objetivo principal de estas nebulizaciones es mejorar la función pulmonar y reducir la exacerbación de las secreciones en realidad. Es importante mencionar que las nebulizaciones es un sistema para administrar humedad directamente en las vías respiratorias, en forma de pequeñas partículas de agua.
Pueden agregarse a través de medicamentos, broncodilatadores, mucolíticos o antimicrobianos. La finalidad, como dije, es de esta liberación de terapéutica farmacológica como en forma de aerosol, es para formar estas partículas y disminuir las secreciones y mejorar la ventilación de los niños. En el caso de las nebulizaciones de NASA, es importante tener en cuenta qué son las nebulizaciones de NASA. La denasa es una enzima que va a cortar los filamentos de ADN en la mucosidad y la va a realizar en partes pequeñas y las va a ser menos gruesas y viscosas de forma que el niño pueda eliminarlas. ¿Ya? Vamos a ayudar entonces a despejar esta mucosidad de los bronquios y vamos a proteger la función pulmonar y reducir el número de infecciones de las vías respiratorias. ¿Cómo se administra? Se utiliza una ampolla de 2.5 miligramos, son 25 ml, y esto se diluye en el nebulizador. Es importante que cuando realicemos esta administración, esta nebulización, tengamos presentes los efectos adversos que puedan provocar, como alteración de la voz, faringitis o edema facial, malestar gástrico o un rash alérgico. También nos hablamos de la solución hipertónica, que es otra de las nebulizaciones que se utilizan. Esta nebulización con soluciones hipertónicas es una solución de agua con mayor concentraciones de sal que a las soluciones isotónicas habituales, que es al 0,9%. Es una terapia farmacológica que es mucho más económica que la otra y es más segura y se puede utilizar de manera alternada con denasa. También es importante mencionar cómo actúa estas soluciones hipertónicas, que estas rompen el enlace iónico dentro del gel mucoso, como se explicaba anteriormente en la fisiopatología. Esto aumenta la concentración iónica de la mucosidad, permitiendo una expulsión eficaz de las secreciones. También es importante tener en cuenta los efectos adversos que pueden producir esta solución hipertónica, que puede ser un efecto vasoconstrictor, opresión torácica, cefalea, síntomas gastrointestinales, entre otros. Y para ello debemos tener ciertos cuidados específicos, cuidados de enfermería específicos para la administración de las nebulizaciones. Verificar los días correctos, realizar un aseo de cavidades previo, como lo mencionamos también, posicionar al paciente en semi-Fowler o Fowler, no debe exceder a más de 10 minutos las nebulizaciones, favorecer que el niño esté, por ejemplo, tomado de los brazos de la madre o que esté sentado. No deje que nunca el niño, el lactante, solo cuando se realiza una nebulización, siempre estar al cuidado tanto de enfermería como de los padres y estar atento a la aparición de los signos y síntomas adversos que mencionamos anteriormente y los signos vitales como taquicardia, irritabilidad o aumento incluso de la obstrucción o convulsiones, incluso en algunos casos más severos. Es importante que debamos gestionar kinesioterapia, ya realizar una gestión con kinesioterapia, aspiración de secreciones si se requiere o es en caso de SOS, todo realizado por la enfermera. Vamos a favorecer una tos efectiva para educar al usuario y familiares a realizar este procedimiento. Vamos a utilizar técnicas diversas para estimular la respiración profunda en los niños, como por ejemplo burbujas, al soplar o con una bombilla, por ejemplo, un silbato, inflar globos, soplar pelotas de ping-pong, y ojalá estas técnicas ocuparlas en forma diaria para gestionar una mejor ventilación en los niños o en los lactantes. Y toda la realización de estas actividades van a ser bajo la supervisión y gestionadas por enfermería. Como diagnóstico de enfermería número 2, colocamos una alteración de la nutrición por defecto, relacionado con la mala absorción de los nutrientes a nivel intestinal, manifestado por el rechazo alimenticio,
peso estacionario, evaluación nutricional de menor 1 según desviaciones estándar, piel y mucosas pálidas, piel escamosa, abdomen abultado y deposiciones de mal olor y brillantes. Nuestro objetivo es que el usuario restablecerá de forma paulatina el estado nutritivo a través de la atención de enfermerías independientes e interdependientes al cabo de una semana, evidenciado por la evaluación nutricional 1 de desviaciones estándar, ausencia de piel y mucosas pálidas y ni la piel escamosa. Las intervenciones para nuestro objetivo es proporcionar una dieta conforme a la prevención del niño y a tolerancia oral según las indicaciones médicas y nutricionistas. Administrar enzimas pancreáticas y suplementos vitamínicos A, B y D según indicación médica, gestionado por la enfermera. Aportar una dieta rica en calorías y proteínas e hidrato de carbono. Controlar la antropometría, la edad, según edad y talla, de forma diaria, gestionado por la enfermera. Vamos a evaluar los tipos de deposiciones, consistencias, aspecto, volumen, frecuencia a diario, y esto va a quedar todo registrado, ya realizado por la enfermera o por el equipo de técnicos en enfermería. Valorar si hay presencia de náuseas, vómitos, determinar la causa de los vómitos, si es después de la alimentación o después de administrar algún tipo de medicamento. También en forma diaria y es importante registrar tanto el ingreso como la salida de deposiciones y diuresis para realizar un balance hídrico si es necesario. Educación a la madre de la nueva terapia alimenticia, ya gestionado por la enfermera. Como va a haber una alteración del patrón nutricional, es importante educar a la madre o al cuidador en este caso en la alimentación que va a recibir el menor en caso de que se encuentre hospitalizado o una educación posterior a esto para el alta. Como diagnóstico número 3, tenemos el retraso del crecimiento y desarrollo relacionado con la alteración patológica y la absorción de nutrientes, manifestado por la alteración del peso, la talla, el IMC percentil según el desarrollo por la edad. Como objetivo, esperamos que el usuario mantendrá un crecimiento y desarrollo dentro de los parámetros según la edad y a través de las actividades de enfermería, dependiente e interdependiente, evidenciados los controles de niño sano, donde vamos a evaluar peso, talla, IMC y percentil de desarrollo óptimos para la edad del niño. Como intervenciones para este objetivo, tenemos el manejo de la nutrición, proporcionar la compañía en las horas de comer, para así poder desarrollar una alimentación de forma eficaz, pesar al usuario a intervalos adecuados, proporcionar una información adecuada acerca de las necesidades nutricionales y el modo de satisfacerlas de forma diaria, gestionado mediante intervenciones de enfermería. Lo importante es que tratemos de fomentar la alimentación. Cuidado del desarrollo, proporcionar una información exacta y objetiva del cuidador respecto al estado de tratamiento y necesidades del paciente. Como diagnóstico número 4 tenemos el riesgo de infección relacionado por la hipersecreción viscosa en las vías aéreas. Como objetivo, el usuario no presentará riesgo de infección a través de la atención de enfermería durante el periodo de hospitalización, evidenciado por la ausencia de signos clínicos de infección y disminución de secreciones viscosas. Como intervención es importante realizar un control de signos vitales con énfasis en la temperatura, que ésta sea menor a 37.1 grados Celsius cada 6 horas, realizado por el equipo de enfermería. Vamos a valorar los aspectos de las secreciones, si presentan signos o síntomas de infección respiratorias a diario,
Administración de antibióticos en forma profiláctica, por vía oral o según indicación médica. Toma de exámenes como PCR, hemograma, procalcitonina y gestionado por el equipo de enfermería. Vamos a educar al familiar y usuario sobre las técnicas correctas sobre el lavado de manos y la gestión que se tiene que tener en caso de, si no está uno presente, que ellos puedan avisarnos sobre las secreciones o cuando tenga el niño secreciones para nosotros poder ir valorando de manera eficaz. Manejo de la inmunización y vacunación, ya educar a los padres sobre las vacunaciones recomendadas para los niños y el beneficio que tiene esto para ellos. Educar al usuario y a la familia para evitar las infecciones e instruir a los pacientes y familia sobre los signos y síntomas como antes se mencionó. Bueno, mi compañera va a seguir con los diagnósticos siguientes. Consideramos otros diagnósticos. La infancia es que el usuario va a tener riesgo de intolerancia a la actividad relacionado con desequilibrio en transporte y demanda de oxígeno. Nuestro objetivo está considerado en que el usuario mantendrá su nivel de energía fisiológica y psicológica a través de la atención de enfermería, evidenciado por la verbalización del usuario mediante charla educativa. Nuestra intervención va a estar enfocada en fomentar actividad apropiada a la capacidad de cada niño, valorar grado de tolerancia a la actividad, proporcionar amplia oportunidad de reproducir actividad tranquila, mantener a su alcance el objetivo que pueda necesitar, ayudar al niño en sus actividades sociales y escolares y excusar al niño de cierta actividad física en la escuela si así se requiere. Además, consideramos que haber conocimiento deficiente, especialmente relacionado con cuidado que requiere el niño en casa, manifestado por realización de preguntas por parte de los padres. Nuestro objetivo es que los padres lograrán adquirir conocimiento acerca del cuidado que requiere el usuario, ya sea relacionado con régimen terapéutico, sobre su actividad escrita, sobre la medicación, patología o dieta, a través de actividades educativas de enfermería, evidenciado por la verbalización de los padres durante controles de salud. Como intervención consideramos en que hay que realizar una educación sanitaria como actividad, determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas de estilo de vida del individuo y la familia. Entregar enseñanza respecto a la actividad del ejercicio prescrito. En este sentido, enseñar al paciente a realizar la actividad de ejercicio prescrito, informar al paciente a propósito de los beneficios de la actividad, enseñar al paciente un diario de ejercicio y si resulta posible observar al paciente mientras realiza la actividad y ejercicio e incluir a la familia si es necesario. Enseñanza respecto al medicamento prescrito, informar a la familia paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento, instruir a la familia y paciente acerca de la administración y aplicación de cada medicamento, informar al paciente y familia sobre lo que tiene que hacer si se pasa por una alta dosis y ayudar al paciente y familia a desarrollar un horario de medicamento escrito. Enseñanza respecto al proceso de la enfermedad, describir los signos y síntomas de la enfermedad, comentar los cambios en el sitio de vida que puede ser necesario para evitar futuras complicaciones y o controlar el proceso de enfermedad, e instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas de los que debe informarse al cuidador. Nosotros consideramos que a pesar de que en Chile la incidencia es baja, es un problema de salud pública. Nosotros como futuro enfermero, independiente del servicio y nivel hospitalario en el cual nos vamos a desempeñar, no debe quedar la duda frente a la recurrencia de enfermedades respiratorias asociadas a bajo peso durante mucho tiempo, ya que estamos afectando a la sospecha de fibrosis quística. A modo de conclusión, vamos a decir que en Chile el diagnóstico de fibrosis quística ha sido durante muchos años un desafío para el personal médico. Hay su diagnóstico producto de la ambigüedad de las manifestaciones clínicas, por eso que el tratamiento para fibrosis quística siempre
comienza de forma tardía. El rol de enfermería, sobre todo en la atención primaria, es fundamental, debido a que se detectarán las primeras manifestaciones clínicas y debido a nuestra gestión podremos derivar para lograr un diagnóstico temprano y así contribuir a la mejor calidad de vida de nuestros pacientes con fibrosis quística. Aquí podemos visualizar nuestra bibliografía principal que utilizamos y la bibliografía complementaria. Como anexo, debo mencionar respecto a la nebulización con DNAsa, que su objetivo es reducir la viscosidad de las secreciones bronquiales al degradar el ADN de los nitrógenos. Se le indica generalmente 2,5 miligramos, se diluye en un nebulizador y se considera que antes y posterior a la nebulización administrar broncodilatador y posterior una nebulización sesión con el kinesioterapia. Muchas gracias. Espero que haya gustado y puedan haber entendido un poquito más sobre la fibrosis quística. Y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.